Buenos días, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos, hermanos. Nos da mucho gusto que nos acompañen, nos da mucho gusto que el día de hoy nos acerquemos a Dios y de verdad siéntanse bienvenidos, hermanos. Es un regocijo para nosotros y yo creo que estoy seguro y convencido que para Dios más, que el día de hoy nuestro corazón se vaya y se vuelque hacia Dios. Estoy convencido de que el Señor Jesús puede vernos, puede estar atento a nuestra persona, a nuestra necesidad. Y es más que grato saber que estamos un grupo de personas que anhelamos escuchar la voz de Jesús, la voz de Dios, anhelamos. Y por eso, hermanos, antes de iniciar a hablar de Jesucristo, hermanos, porque el día de hoy yo meditaba, hermanos, desde en toda la semana, pero meditaba de qué les iba a hablar. ¿Cuál era el mensaje principal del cual necesitaba hablarles? Y entonces en todo momento estaba pensando hablarles de Jesús, porque es el fundamento, hermanos. Y hablar de Jesús, hay muchas cosas en las cuales podemos hablar de Jesús. Seguramente muchos de nosotros podemos hablar de Jesús por los milagros de Jesús. Podemos hablar de Jesús porque Jesús se predica en muchas iglesias, en muchos lugares. Podemos hablar seguramente de Jesús, hermanos, porque seguro has escuchado testimonios, hermano, de vidas transformadas por Jesús. No solo sanidades de Jesús, no solo milagros de Jesús, no solo vidas transformadas de Jesús, sino también seguramente has escuchado de Jesús, de hombres y mujeres valientes que han tenido el valor de acercarse a Jesús. Valientes aquellas personas que han decidido conocer, saber y poner por obra los mandamientos de Jesús. Seguramente también conoces a Jesús porque en alguien se ha reflejado el amor de Jesús. Hay una hermana en el Señor. Tiene mucho que no las vemos, pero yo creo que conocemos esos testimonios. Una hermana que tiene una enfermedad muy dura, muy difícil. Algunos dicen que ya esa enfermedad es incurable. Pero esta hermana, el testimonio de ella es que va y predica, pero no solamente predica y habla, sino con acciones muestra ese amor. Va a los asilos de donde están las personas ya adultas, los baña, los cambia de pañal, les habla del evangelio, les da de comer, les muestra el amor que muchos de nosotros como familiares no mostramos a nuestros seres queridos. Y esta hermana va y hace todo. Y es una hermana pues no joven, ya de una edad pues tampoco anciana, pero ya avanzada. Y tú puedes ver en esas personas el amor de Jesús. Has visto el amor de Jesús, cambio en el corazón de muchas personas, hermanos. Cómo eran antes y cómo son ahora conociendo a Jesús. Y es algo muy palpable, hablar de Jesús. Pero también, hermanos, podemos hablar de Jesús, de rumores, de comentarios, cuando dicen que lo de Jesús o los mandatos de Jesús son difíciles. No se pueden seguir. También se habla de Jesús de eso, cuando sus leyes son difíciles. También se habla de Jesús cuando sus juicios de Jesús son nulos. No me pasa nada, no pasa nada si hago lo contrario a lo que Jesús dice. También se habla de eso. También se habla de burlas a Jesús. ¿Has escuchado, has visto las burlas a Jesús? ¿Has sabido de el menosprecio a Jesús? ¿Las negaciones a Jesús?
Seguramente lo hemos escuchado, no solo burlas, negaciones, desinterés, falta de compromiso por Jesús. Eso lo hemos visto. Está a un lado de lo que hemos visto de Jesús y lo otro de Jesús. Podemos hablar de Jesús todos los beneficios, pero también todas las cosas que se refieren negativas hacia la persona del Señor Jesucristo. Podemos hablar de desobediencia a Jesús, también es muy común y muy palpable, no solo en el ámbito de allá afuera, sino en las iglesias. También podemos hablar de críticas, de murmuraciones y muchas cosas más. Y yo recuerdo el pasaje en donde Moisés envía a unos espías a reconocer la tierra prometida, y entonces dice que los espías regresan y dan un informe de cómo era esa tierra. Supongamos que o llegan aquí espías de parte del Señor, y vienen a reconocer los de un lado y los de otro. ¿Cuál sería el informe que darían? ¿Te has preguntado? Hablar de Jesús es, nosotros damos testimonio de Jesús. ¿Cuál sería el informe si hoy vinieran espías a reconocer esta tierra? Unos de un lado y otros de otro. Por eso es importante poner los dos puntos de Jesús. ¿Para qué? Para que entendamos después de la enseñanza qué vamos a hacer con Jesús. Es muy posible que tú y yo le conozcamos, hermano. Es casi seguro que tú y yo hemos oído hablar de Jesús. ¿Cuál es nuestra condición delante de Jesús? Si hoy vienen espías, vamos a decir, es un ejemplo, ¿qué informe darían a Dios de nosotros? Es importante conocer a Jesús. Por esto, pues yo creo que muchos de nosotros queremos escuchar este Jesús, hermanos. Hoy quisiera presentarles a un Jesús en el cual, hermanos, tanto una cosa como otra se va a hablar de Jesús. Pero quisiera que tú y yo, hermanos, viéramos, conociéramos y camináramos conforme a Jesús. Eso va a ser lo más sano para tu vida. Eso va a ser lo más reconfortante para tu vida. ¿Y qué te parece si antes oramos a Dios? Le pedimos a Dios dirección, ayuda, para que hoy podamos comprender este mensaje. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque, Señor, cuando llegamos, estamos en este lugar, sabemos que tú estás atento y esperándonos, Señor. Porque sabemos, Señor, y conocemos que tú visitas, Señor, al hombre, Señor, pues sabes su necesidad. Y no solo eso, Señor, sino nos has bendecido con alabanza, Señor. Y Padre, hoy queremos rogarte y pedirte, Señor, así como, Señor, hoy estamos delante de ti, queremos conocerte y saber más de ti, Señor. Hoy nuestra necesidad es saber y conocer, Señor, quién eres, Señor. Saber y conocer de tu persona, Señor. ¿Por qué nos trajiste? ¿Cuál es el propósito y el fin, Señor? Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender, ayúdanos a poner toda nuestra confianza y abrir nuestra mente y todo nuestro corazón para escucharte, Señor, para saber, Señor, Padre, el mensaje correcto de hoy, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a compartir como es correcto. Y Padre, queremos rogarte y suplicarte que nos ayudes a quitar todo estorbo el día de hoy, Señor. Que seas tú el que encierre, Señor, el mensaje en este lugar a cada uno, Señor. Háblanos, Señor, bendícenos, Señor. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.
hablar de Jesús, hermanos. Hay tantas, tantas, no sé, ideas de Jesús, tantos dogmas, que muchas veces nos enfrascamos solamente en lo que escuchamos, no en lo que buscamos conocer de Jesús. Muchas veces únicamente nos enfrascamos en lo que hemos escuchado de voces tras voces tras voces. Muchas veces tan solo nos enfrascamos en escuchar que Jesús hace esto y aquello porque te lo han dicho, pero no lo has vivido ni experimentado, no lo has ni siquiera sufrido, ni siquiera lo has llevado a cabo. Y es muy importante que tú y yo sepamos quién es Jesús. Y yo quiero hablarte, hermano, en la Escritura. Y me gustaría compartirte un pasaje. Este pasaje, hermano, cuando yo leía contextos de este pasaje, quisiera que tú entraras en esa escena de este pasaje. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesús narra, el evangelista, la escena, hermanos, de los últimos días de Jesús en este lugar antes de ser sacrificado. De hecho, habla de las horas anteriores de Jesús, antes de ser sacrificado. Y entonces el Señor Jesucristo hace unas declaraciones un poco intrigantes a sus discípulos. Yo quiero que entres en esta escena, en este pasaje, porque es lo que tú y yo podemos escuchar. Sus discípulos lo escucharon de Jesús. La Escritura nos dice que momentos antes que se celebrase la última cena o la Pascua, estaba Jesús con sus discípulos y les hizo unas declaraciones, como te decía, un poco inquietantes. Ahora imagina, hermano, que tú y yo somos seguidores de Jesús y estamos hoy viniendo a escuchar a Jesús porque Él nos va a hablar, o nos reunimos con Jesús y nos hace esta declaración y nos dice, escucha lo que te voy a decir. Jesús anuncia su muerte. O sea, Jesús dijo, ya no más voy a estar con ustedes, voy a morir, voy a ser sacrificado. Y entonces ahí puedes entender muchas dudas, muchas cuestiones que puede haber de los discípulos, como el maestro, el que hace milagros, el que resucita, como todo él ya no va a estar. Y es una de las cosas que les declara Jesús. Número 2, dice que uno de todos los que estamos aquí lo va a traicionar. Es una declaración dura. Es una declaración fuerte. No solamente que va a morir, sino dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y entonces imaginen, hermanos, las palabras de Jesús, a sus discípulos, a los que le rodean. Está Jesús con todos los que les buscan, como nosotros hoy. Y las declaraciones de Jesús es, uno de los que estamos aquí lo va a traicionar. Ahora, nadie de sus discípulos sabía quién, ni incluso cuando Jesús dijo que era Judas, ellos no entendieron, no comprendían quién era el que iba a traicionar. Y algunos se decían, ¿seré yo? ¿Seré yo o seré yo? Y no solo esa declaración hizo, sino específicamente entonces habló a uno de ellos. Podemos decir, hermano, que la escena es un poco inquietante. El maestro va a morir, el maestro declara que uno va a traicionarlo, pero Jesús le habla específicamente a uno. Hoy vamos a pensar que es uno o una. Y le dice, me vas a negar. Aquel que dijo, no, Señor, yo voy a seguirte, yo no me importa la vida, no me importa lo que pase, no me importa, el que se daba por él, Jesús le dijo, me vas a negar.
Hoy la misma situación, aquel que se da, aquel que dice, Señor, yo te seguiré. Jesús le dice a uno en específico, por nombre, y literal a uno le dice, me vas a negar no una vez, no 2 veces, 3 veces. Me vas a negar. Y entonces la situación se pone ya más tensa, perturbadora. Esas fueron las palabras que Jesús estaba hablando a sus discípulos. Y entonces te puedes imaginar lo que los discípulos pensaban. Ahora yo quiero pensar, ¿tú le vas a negar alguna vez? No me digas que no. ¿Tú le vas a traicionar? ¿O nosotros le vamos a traicionar? Y entonces es inquietante. ¿Cuántas veces le vamos a negar? Ahí Jesús declarando. Por eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 14. Y después de que te comentaba estas declaraciones, el Evangelio de Juan en el capítulo 14, porque eran inquietantes, eran llenas de preguntas estas declaraciones. Digamos, cuando tú habías escuchado la segunda declaración, o cuando Jesús dijo, alguien de aquí me va a traicionar, imagínense que hoy esa declaración la hace Jesús y seguramente volteas a ver a todos. Si hoy viene Jesús y dices, no, yo no soy, es el hermanito, no, seguramente la hermanita, es el de enfrente, no, es los de ahí atrás, es el en medio. Esa era la interrogante. Alguien me va a traicionar. Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 1, vamos a leerlo, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1. Ahora, esta situación yo te la platico, ¿por qué? Porque debe haber habido muchas dudas y preguntas, hermanos. Muchas en los discípulos. Debió haber habido confusión, interrogantes. Y entonces Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Seguramente su corazón de ellos estaba inquietante. ¿Quién será? ¿Seré el que le va a traicionar? Yo hoy puedo decir, no, no lo voy a traicionar, es otro. Pero ¿y si soy yo? ¿Y si caigo? ¿Y si de repente la tentación? ¿Y si de repente aquello? ¿Y si aquello? Entonces dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. No te turbes, dice. Si tú crees en mí o crees en Dios, vas a creer en las palabras que te voy a decir. No te turbes. Y después Jesús anuncia por primera vez, hermanos, que Él tiene reservado un lugar para todos los que estamos aquí, ahí con Él. Ahí Jesús hace una declaración, hermanos, que tal vez todos queremos. Todos las queremos apropiar. Incluso los incrédulos, aquellos que no conocen, o los no creyentes. Pregúntale a muchos no creyentes, muchos que no se reúnen, y le preguntas, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? No, al cielo. Yo quiero ir al cielo, el infierno está aquí, pero yo quiero ir al cielo, aunque no conozcan. Pero esa es la necesidad o la ansiedad del alma del ser humano. Yo quiero estar con Él. Y entonces el Señor Jesús hace una declaración, hermanos, en donde Él habla y dice, por primera vez tengo un lugar preparado para ti. Verso 2 y verso 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estaba diciendo, hay un lugar para cada uno de los que están aquí. Está el lugar. Lo tienes ahí. Solo tienes que llegar a ese lugar. Hay un lugar para cada uno de los presentes, hermanos, en ese lugar con Él. Está apartado, tiene tu nombre, hermano. Pero tienes que llegar a Él. Tienes que estar en Él. Tienes que ir a Él. Porque es una decisión personal, hermanos, ir a ese lugar. ¿Sabías que hay muchas personas que hablan que Jesús o que las personas se van al infierno? Y algunos dicen, ¿por qué Jesús permite todo eso si Él es Dios?
Pero no es que Jesús los lleve al infierno. Cada uno de nosotros decidimos ir a ese lugar. Tú decides ir allá o decides ir acá. El lugar está, y está especialmente preparado para cada uno de nosotros. Pero es nuestra libre decisión ir a ese lugar. Es libre decisión. El verso 3 dice: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice: yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, en mi morada, allá. Esto es muy hermoso, son palabras muy hermosas. Imagina que Jesús viene y te habla por tu nombre y te dice: tú, fulano de tal, quiero que estés allá conmigo. Ahí donde yo estoy, mira, yo quiero que tú vayas. Pero mira, hay una cosa que debes de entender y debes de ver. Y claro, todos nosotros como cristianos, hermanos, nuestra lucha es difícil. Nuestro caminar es a veces pesado. Nuestro caminar a veces turbulento. Y seguro, hermano, seguro, como siempre hablamos en este lugar, pues luchas y pruebas. Siempre estamos nosotros pendientes de eso. Siempre estamos atentos a que hay adversidad, a que hay tristeza, a que hay dolor. Y Jesús dice: tengo un lugar apartado para ti. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y luego les dice esta declaración: y sabéis el camino. Les había hablado de un lugar eterno, un lugar en donde tú y yo lo tenemos apartado, pero ahora les habla de otra cosa, hermanos, de un camino. Y les dice: y tú sabes el camino, y vas a saber el camino. Entonces, de aquí a la morada eterna hay un tiempo y hay un lugar, pero también hay un caminar. Tú, si quieres llegar a un destino, lo más correcto es que tú sepas la ruta donde ir. Eso es lo más correcto, que tú sepas a dónde vas a ir y cómo vas a ir. Y para esto, hermanos, dice que hay un camino. La pregunta que nos debemos de hacer, hermanos: ¿conocemos o lo que sabemos de Jesús? Pero tú y yo, después de tanto conocimiento cristiano, ¿sabemos el camino, hermanos? Dice que hay un camino. ¿Sabes el camino, hermano? Porque te digo, hablar de Jesús es hablar de muchos milagros y muchas cosas. Pero ahora Jesús está hablando de un camino. Y desde que tú y yo conocimos de Jesús hasta que lleguemos a la morada eterna, hay un camino. La situación es preguntarnos si estamos transitando por ese camino. ¿Y cuál es ese camino? Y sabes, ahí es donde se pierden muchos. Ahí es donde muchos toman veredas, toman atajos, toman todo aquello. Incluso muchos hermanos, conociendo de la Escritura, muchos hermanos que tienen conocimiento de la palabra de Dios ya de mucho tiempo, en muchas ocasiones se van saliendo del camino. El problema es que, dice el libro de los Proverbios, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. El problema es que a veces el ser humano, el cristiano, el que se reúne, el que se congrega, piensa que su camino es el correcto, que está caminando el camino correcto para ir al cielo. Y hoy vamos a ver, hermanos, cómo muchas veces no es ese. Para esto, en esta escena, el Señor Jesús, hermanos, hay una persona ahí, dice la Escritura, que siempre, hermanos, tenía dudas. Siempre era una persona que andaba con incredulidades, como diciendo: ay, ¿de qué camino estás hablando? ¿O de qué me hablas? O si yo no viera el camino, pues no sabría cuál es. Y entonces aparece ahí en la escena uno de sus discípulos. Y cuando nosotros hablamos de Tomás,
seguramente tu mente va a llegar el incrédulo. Fíjate en el verso 5, un predicador decía: gracias a Dios que estuvo Tomás en ese lugar, porque él hizo esta pregunta y después vino una respuesta majestuosa de Jesús. Tomás pregunta en el verso 5, le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Allí estaba un hombre con preguntas, con dudas, con interrogantes, con muchas cosas, hermano. Después de que estaban turbados, de que Jesús les dice que hay un lugar para ellos, se levanta uno, como aquí se levantara uno. Hermano, ¿cuál es el camino? Jesús dice que hay un camino, hay un lugar a dónde va, pero pues si no sabemos el camino, que pregunta Tomás. No sabemos el camino. Estas palabras nosotros las leemos, hermanos, y las tenemos bien grabadas, y las tenemos pensando, y las conocemos, pero realmente nosotros hemos meditado en ese camino. Dice la respuesta, hermanos, más hermosa de Jesús a esta pregunta. Y esta respuesta, si Tomás no hubiese estado, imagina si no hubiera preguntado Tomás, no hubiéramos conocido esta hermosa respuesta. Verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús estaba haciendo esta declaración: hay un camino, pero no es como el que tú te imaginas. Dice: yo soy el camino. Él muestra a una persona, o se muestra como una persona, como el camino. Personalmente dice: yo soy el camino, yo soy. En otras palabras, ¿quieres tener el camino? Debes de tener a Cristo. Es solamente. ¿Quieres conocer el camino? Debes de confiar en Él. ¿Quieres saber cuál es el camino? Debes de rendirte a Cristo, porque el camino, hermano, es Jesús. Y entonces, para que tú sepas ese camino, o tenemos a Cristo o no lo tenemos. O confiamos en Él o no confiamos. O nos rendimos a Él o no nos rendimos. Y entonces Jesús hace esta declaración: yo soy el camino. Para esto tenemos que conocer a Jesús para saber cuál es el camino. Y no solo eso, leemos una vez más, fíjate lo que dice. Jesús le dijo: ¿a quién? A Tomás, directamente: yo soy el camino y la verdad. No solamente le dijo: yo hablo verdad, porque Jesús hablaba verdad, sino le dijo: yo soy la verdad y la vida. No solo le dijo: yo estoy vivo, sino, ¿sabes qué? Él dijo: yo soy el que doy la vida a todo ser. Le estaba hablando estas declaraciones y después dice el Señor: nadie viene al Padre sino por mí. Cuando hace esta declaración, hermanos, Jesús, hermano, escucha, pon atención. Jesús quita todas las religiones, todas las sectas, todos los cultos, y declara: solamente a través de Jesús tendrás que o podrás llegar a esa morada eterna. Solamente. Entonces, esta declaración, hermano, hace que quites todas las religiones, todas, hermanos. Incluso cuando tú vas a una iglesia cristiana, si no es Jesús el que te lleva al camino, hermano, tú no lo puedes encontrar de ninguna manera. No es por tus obras, por lo bueno que seas, no es porque seas ministro, no porque prediques, no por nada. El camino solamente es Jesús, hermano. Y entonces Él va a quitar todas las religiones. No has escuchado que para que tú alcances beneficios de Dios, agrado a Dios, tienes que irte caminando tanto tiempo.
Tienes que hacer tantas ofrendas de tanto tiempo, tienes que hacer tantos esfuerzos de tanto tiempo para que tú tengas ese beneficio. Pero Jesús dice, no, solo yo. Y entonces Él quita todas esas religiones. Y te comentaba, aún en las iglesias cristianas hay religiones, porque ellos dicen conocer o llegar al cielo, no por Jesús. Te enseñan un evangelio, hermano, escucha, en donde tú puedes ganar tu salvación. Te dicen, échale ganas, tú puedes, pero tú no puedes y yo no puedo. Jesús ya hizo todo, por eso Él es el único camino. Y entonces, ¿sabes qué hace? Quita toda religión, Jesús. Solamente hay un camino y es Jesús. Sabes, durante muchos siglos, durante muchos siglos han buscado ese camino el ser humano a su propia conveniencia. Muchas veces, hermanos. ¿Sabes qué han hecho, hermanos? Han buscado la manera de llegar al cielo con sus propias fuerzas y con su propia sabiduría, con su propia inteligencia y con su propia doctrina. No a través de Jesús. Y solo hay un camino y se llama Jesús. Así, hermanos, hoy vamos a ver y es tiempo de conocer ese camino. Antes, hermanos, yo te decía de un destino. Antes, para llegar a un destino, hoy ya el teléfono te da muchos beneficios. ¿Quieres llegar a un lugar? Nada más pones ahí el nombre a una aplicación que tiene teléfono y te da la ruta más cercana a ese lugar. Es muy común utilizarlo quien maneja, porque busca el tráfico, busca que no haya tráfico, busca que no haya contratiempos, busca lo más rápido, y entonces busca la ruta más corta, hermanos. Antes, hermanos, hace muchos o algunos años, cuando no había esta aplicación, si alguien quería llegar a una dirección en la Ciudad de México, yo creo que a alguno le pasó, de los que ya llevamos más tiempo, llegar a un lugar, ¿sabes qué hacíamos? Preguntar. Hasta habían dicho que preguntando se llega a Roma. ¿Sabes qué hacías? Pues pregunta. Ese era el Maps de antes. Ibas en camino y pregunta, oye, ¿dónde queda tal lugar? Ah, pues mira, y a veces ibas preguntando y llegabas. Esa era la ruta, ese era el camino, esa era la forma de llegar a ese lugar. A veces te llegabas a perder, y cuando te llegabas a perder, tú de repente decías, no, te decía alguien, no, ¿qué crees, mi amigo? Tomaste otro camino, ya vas para otro lado. Mira, regrésate, y ahí donde diste vuelta, vas para otro lado. Y volvías a tomar el camino correcto. Y así era antes. Y así era la forma de llevar el camino. Quiero platicarte algo. Es muy personal, hermano. Algo que a mí me pasó. Y yo no te voy a decir que soy intérprete de sueños ni de muchas cosas. No te lo voy a decir. Solamente es una experiencia personal en cuanto al camino. Es personal. Hace unos años, cuando yo no conocía del Señor, cuando uno no conoce, está uno perdido totalmente, perdido. Y yo sí andaba, hermano. Andaba perdido. Y yo creo que tú sabes lo que es andar perdido. Y algo en mí, hermanos, pasaba todas las noches, o muchas, bueno, no todas, muchas veces, hermanos, pasaba de que yo soñaba, hermanos, que andaba eso perdido. Y entonces, haz de cuenta, hoy soñaba un lugar que no conocía. Y un lugar que no conocía, que yo iba pasando y yo decía, quiero llegar a mi casa. Pero no conocía ese lugar. Ya se acababa el sueño. Es algo que no sé, hermano, te lo comparto porque es una experiencia. No significa que te voy a decir, ay, hermano, eres tocado de Dios. No, hermano. Pero siento que es algo que Dios hace. Siento que es algo que Dios puede hablarte, decirte. A mí me lo dijo de esa manera. O yo lo entendí más bien de esa manera. Pasaba otra noche, una, dos, tres, no recuerdo, y volví a soñar casi el mismo lugar que había soñado antes,
pero luego iba avanzando. Bueno, para no hacerte la larga, yo estaba perdido por todos lados, perdido totalmente. En el lugar que yo quería llegar a casa, en el lugar de mis sueños. Y era desesperante. Pero un día, hermano, un día yo vi un letrero así en una calle, en una avenida que no era pues conocida de la que yo conocía. Yo vi un letrero que decía, así decía literal, Teoloyucan. Y era la señal que decía como salida a Teoloyucan. Y dije así dentro de mí, ya estoy cerca de mi casa. No, ahí terminó, no hice más. Pero yo decía, ¿cómo estar perdido? Porque así andaba, perdido por todos lados. Pero un día vi esa señal que decía Teoloyucan. Cuando tú ves esas señales, tú vas entrando al pueblo, al municipio de Teoloyucan, o tal vez antes, y de repente ves la señal Teoloyucan. ¿Qué significa cuando tú ves eso? Ya estoy cerca de mi destino. Eso pasó conmigo. Y entonces pude decir, voy por el camino correcto. Ahora te quiero compartir eso. Jesús es el camino. Tienes que conocer el camino. Y la Biblia, hermana, te va a dejar o nos tiene rutas específicas. Como señales, hermano, que tú vas por el camino correcto. Y esas señales las tienes que aprender y tienes que conocer, porque ¿quién es el camino? Jesús. Si estas señales tú las vas viendo, las vas poniendo por obra, las vas entendiendo, te vas a dar cuenta que es el camino correcto, hermano. Que entonces la distancia de que tú vas recorriendo se va haciendo más cerca a la morada que Jesús prometió. Y hoy vamos a ver varias señales para llegar a incluso cuando tal vez algún día decides ir de vacaciones y dices, no, voy a ir a Veracruz, y de repente empiezas a ver las señales, no, pues ya voy saliendo y hay señales, ya voy en tal lugar, y de repente avanzas más, ya voy en tal, no conozco mucho, y de aquellos que van tal vez puedan decirme de lugares, y ya pasé por tal lugar, y luego de repente por tal lugar, y entonces dices, próximamente dice ahí Veracruz, y vas viendo esas señales, hermano. Esas son las que tienes que ver para que tú sepas exactamente y correctamente que el camino que estás llevando es el correcto. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Si no, hermano, estaremos perdidos. Vamos a ver, número 1, hermanos. La Biblia nos deja señales. Lucas 19:10. Vamos a estar viendo unos pasajes en donde vamos a ver, hermanos, Jesús es el camino. Si no estamos en Jesús, no estamos en el camino. Número 1, voy a hablar de varios textos, pero estos textos tienes que apropiártelos. Tienes que saber que estos textos son los que están gobernando tu vida, son los que tienes ahí en mente. Porque si tú solamente estás viniendo para escuchar palabras y un sermón, pero no sabes esas señales, querido hermano y querido amigo, tú no vas en el camino correcto. Tú estás en otro camino. Tú tal vez empezaste y conociste que había un lugar y que había un camino, pero ya te desviaste. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hermano, para que tú sepas que llevas el camino correcto, tienes que saber que no estás perdido. Y para esto Cristo hace un llamado. Jesús ya hizo un llamado a todos los perdidos, hermanos. Él ya lo hizo a cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabes por qué nos llamó? Precisamente por esa condición de desesperación, de tragedia, esa vida que llevamos o que llevábamos perdida, hermanos, sin Cristo, perdida. Y dice el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre vino a buscar. Número 1, tú no estás por casualidad aquí, hermano.
Tal vez pienses que hoy viniste a escuchar un sermón, pero hoy viniste a escuchar verdades de Cristo. Y Él te ha buscado. Y si no reconoces que Él te buscó y que Él te encontró y que estabas perdido, no estás en el camino. Él te ha buscado, Él te ha llamado. Y dime si no. Otra podemos sentirnos muy cristianos, muy eruditos en la palabra, muy conocedores de la palabra. Pero ¿qué hay cuando Cristo te llamó? ¿Qué hay cuando estabas deprimido? ¿Qué hay cuando no tenías esperanza? ¿Qué hay cuando estabas dolido? Y dices, necesito ayuda, necesito de Cristo, necesito de Dios, ni siquiera de Cristo. Y entonces tú dices, necesito a Dios, necesito quien me ayude. Ahí en tu desesperación, y hermano, si no lo has vivido, ahí en tu problema lo vas a vivir. Lo vas a ver y va a ver, Dios va a poner ese momento para que tú te sientas desesperado, o más bien cuando te sientas desesperado, tú empieces a clamar a Dios y necesito ayuda, necesito a Dios. Y el Hijo del Hombre vino a buscar, ¿y qué más? A salvar. Y esta palabra salvar es que estamos en peligro. Estamos en peligro de muerte. Vino a salvar lo que se había perdido. Y esa es una de las señales primeras. Para que tú sepas que estás en el camino, debes de darte cuenta que Jesús ya te trajo, hermano. Y dices, bueno, gloria a Dios, ya me trajo. Ya estoy aquí. Te buscó, te llamó, pero no solo eso. Muestra nuestra condición derrotada y perdida. Muestra tu intranquilidad, muestra tu desesperación. Está mostrando que tú que muchos de los que no hemos caminado con Cristo, alguna vez anduvimos así, como aquel sueño que te decía, perdidos. Y no solamente perdidos en un sueño, perdidos en la vida, perdidos en el matrimonio, perdidos en nuestra relación personal, perdidos, estoy hablando de perdidos. Y así estábamos en esa condición. Número 2, para reconocer el camino tenemos que tener un guía. Antes, hermanos, antes del Maps, tengo que era preguntar, ¿cómo llego a tal lugar? ¿Cómo llego? Y preguntabas, ¿cómo llego al cielo? Y entonces ahí cuando tú preguntas, muchos te van a decir, échale ganas. Eso no es al cielo, ¿eh? Muchos te van a decir, haz tantas ofrendas. Eso no es ir al cielo. Entonces, después de preguntar, antes para llegar a un lugar había un librito que se llamaba Guía Roji. Y entonces traía todas las calles o las que estaban trazadas, la mayor parte. Y tú querías llegar y entonces empezabas a buscar tal hoja, tal lugar y le buscabas. Y el librito te llevaba al lugar. Pero tenías que tener quien te enseñara, quien te llevara. Fíjate lo que dice la Escritura. Juan 13:13. Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y vamos a leer el verso 13, por favor. Esta es otra señal, hermano, de que estás en el camino correcto. Escucha, el primero es que te buscó, pero otra señal que estás en el camino correcto. Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Escucha lo que está declarando el Señor Jesús. Nosotros le llamamos a Él maestro, señor, y dices bien, porque yo soy el que te enseña. Porque yo soy el que te va a dirigir. En otras palabras, es como si tú dijeras, tú me vas a guiar, sí. Tú eres como ese guía roji, sí. Tú eres como ese Maps que me va a llegar al cielo, sí. Yo soy el maestro. Ahora, aquí la pregunta es, ¿quién te está enseñando, hermano? ¿De quién estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo de mí nada más, del predicador? ¿Eso es lo que te estás aprendiendo? ¿Estás aprendiendo de lo que yo digo? ¿O vas, checas, lees, o estás aprendiendo de Jesús? ¿Quién es tu maestro, hermano?
Yo te puedo transmitir el mensaje, transmito el mensaje, pero ¿cómo voy a decirte en el momento que tú te sientes perdido, hazle por allá o ve por allá? Y sabes, muchas veces nos consultan, hermano, ¿qué hago en esto? Y ya le damos dirección. Pero si no hay teléfono, pero si estás en un lugar en donde tienes que tomar decisión, ¿quién es tu maestro? Tú le dices al Señor, mi Señor y mi maestro, te pertenezco. Pero en ese momento cuando tú lo recibes o cuando tú sabes que es tu maestro, le preguntas, consultas. Él es el que te está enseñando. ¿Quién te está enseñando? ¿Sabes? La religión, ¿sabes qué hace, hermano? Que confíes en el pastor. ¿Cuántas veces, hermano? ¿Cuántas? Tan lamentables, tan tristes es escuchar palabras así como el pastor me dijo que así. Y sabes, nosotros somos tan imperfectos. El que es perfecto es Jesús. Entonces nosotros te dirigimos, nosotros te hablamos, pero Jesús es el que te va a enseñar. ¿Quieres aprender? Nada más te voy a decir, a educar a tus hijos. ¿Quién es el maestro? Jesús. Él es el maestro. ¿Quieres aprender a llevar un matrimonio correcto? ¿Quién es el maestro? No me digas que el compañero o la compañera. No me digas que hasta tus papás, y son quien te guían, pero tú ves como también a veces ellos tienen problemas. No me digas que el mejor amigo, la mejor amiga. ¿Quién es el maestro? Jesús. Si no es el maestro Jesús, hermanos, si no, habrá muchos falsos maestros, dice el Señor. Falsos maestros hay muchos. Es importante que tú sepas quién te está enseñando. Es importante que tú sepas de quién es el consejo. Si tú quieres saber, hermano, fíjate nada más, si tú quisieras saber de matemáticas, te vas a ir con un maestro, con una maestra que sepa las matemáticas. Si tú quieres saber de tu alma cómo está, no le preguntes al vecino, ni al amigo, ni a la amiga, aún ni a la esposa, ni al esposo. Pregúntale a Jesús. ¿Cómo debo tratar a mi esposa, Señor? Señor, ¿cómo debo administrar mis finanzas, Señor? ¿Cómo le debo enseñar a mi esposo o administrarle sus finanzas a mi esposo? Porque a veces lo queremos hacer a nuestra manera, sin consultar a quién, al maestro. Y sabes, por eso hay muchas veces tanta tristeza y tanto dolor. No busques ser enseñado por nadie. Y sabes, aquí viene lo más peligroso, que quieres ser enseñado por ti mismo. Eso es de lo más peligroso. Cuando está el maestro, cuando está Jesús, cuando Jesús me da una dirección y me dice, mira, Oscar, ¿quieres caminar correctamente en ese sentido? Este es el camino. Y entonces yo lo escucho y lo pongo por obra. Pero ¿qué pasa si yo cambio la receta? Si yo me quiero enseñar y yo digo, no, va a ser a mi manera. Te vas a perder porque no vas en el camino correcto. No estás llevando el camino correcto. A veces te quieres enseñar por ti mismo, por tus años de experiencia, por tus años de cristianismo. Y no importa si tengas 20, 30, 50 años, ¿sabes de quién debe ser enseñado? De Cristo, hermano. No importa. Hay hermanitos que tienen un mes de cristianos y sabes que todo lo que Jesús les dice, aprenden. Pero hay quien lleva años, hermanos. Y dice, no, hermano, tú no tienes, creo que esto es por otro lado. Es que el mensaje es otro. Es que aquello es otro.
y ni siquiera consultan a Jesús. No es su maestro. ¿Qué más? Hay quien entra por tantas y tantas religiones, tantas y tantas formas de ir a Jesús. Yo voy a ir a Jesús a mi manera. Yo voy a ir a Jesús como yo creo. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Estas son señales, hermano, que tú debes de conocer de Jesús. Si estas tú las estás llevando por obra, si tú estás caminando, si tú estás viéndola, hermano, ten por seguridad, hermano, ten por seguridad que una morada está preparada para ti, que vas en el camino correcto. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Está hablando Jesús. Fíjate lo que dice. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sabes qué estaba diciendo el Señor Jesús? Tú puedes entrar a Jesús de muchas maneras, pero hay una, solo a través de Él. Tú puedes ir a Jesús a través de muchas puertas. ¿Sabes, hermano? Hay una puerta que es tan falsa, hermanos, como la puerta a otra dimensión que tú puedas ver ahorita. Y hay una puerta, hermano, que muchas denominaciones hablan, hermano, que para que tú vayas a Jesús, yo tengo que agarrar y decir, hermanos, pasen al frente y repitan lo que yo les voy a decir. Y entonces pasan al frente y repiten mis palabras, una oración, y entonces se regresan a su asiento y entonces le dicen, mira, este ya ha aceptado a Jesús en su corazón. Pero la pregunta es si Jesús te ha aceptado, si eres acepto. Y entonces entran por una puerta falsa al reino de Dios. Y así hay muchas puertas. Jesús dijo, yo soy la puerta. Solamente a través de Jesús. ¿Y sabes cómo entras al reino de Dios? No a través de esa oración. Jesús dijo, la única puerta es Jesús. ¿Quieres saber tal vez cuál es esa puerta? O más bien no tal vez, ¿cuál es esa puerta? Jesús la declaró. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Esa es la puerta al reino. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Esa es la puerta, no hay otra, hermano. No hay la que tú agarras y vengas y digas, recibe a Jesús. No hay esa puerta que por obras, por lo que tú vienes y haces. No hay puerta así. La puerta es esa, el reino. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esa es la puerta, hermano. Si no has entrado por esa puerta al reino, no has entrado a través de Jesús. Tú podrás y yo podré venir aquí, pero si tú no has entrado a través del arrepentimiento y de la fe, hermano, déjame decirte que no has pasado por la puerta, no has pasado por Jesús. Eso es lo que Jesús predicó. Arrepiéntete. ¿De qué? De tu maldad, de tus pecados. Tienes que saber que estás perdido. Tienes que saber que estás separado de Dios. Arrepiéntete. Y no solo eso, cree. Eso se llama fe. Y la fe es creer en Jesús. Arrepiéntete y cree. Esas son las condiciones. Arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Qué más, hermano? Hay ocasiones en que tú puedes entender que tú vienes a la iglesia, hermano, y sales a veces tan afligido. ¿Cuántas veces he visto hermanos con luchas y con problemas, hermanos? Con aflicciones, con enfermedades, con problemas matrimoniales, con problemas de salud, con problemas financieros, con problemas de inseguridad, con problemas. Y entonces entran aquí, llegan y esperan, buscan una salida, buscan una esperanza, pero salen a veces más deprimidos. Y fíjate, otra señal de que vas en el camino. Juan 14, verso 27, hermanos.
Esta es otra señal, hermano, que tú estás en el camino, que tú vas por buen camino. Dice la Escritura, está hablando ¿quién? El Señor Jesús. Está hablando incluso en esa misma plática en la que ahorita veíamos que estaban turbados. En esa misma conversación, en ese mismo tiempo, en esa misma escena, Jesús le dice a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y una vez más dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo doy una paz, no te turbes, querido hermano, le dice. La paz no es algo, es alguien. La paz no es un abrazo, la paz es Cristo. Y dice: no te turbes. ¿Por qué decía no te turbes? Porque dice la Escritura en el Salmo 46, si lo tienes, hermano, Salmo 46, verso 1, ¿sí estoy bien? Vamos a verlo rápidamente. No se turbe nuestro corazón, dice. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En las tribulaciones. No te turbes, porque tal vez tengas problemas, pero en medio del problema, ahí va a estar Jesús. Él es el que te va a dar paz. ¿Cómo alguien te puede dar paz en medio de la tribulación? Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En la enfermedad, en la escasez, en el problema grave. Por eso dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Tú puedes ver, hermanos, aquel hombre Job, el hermano decía, todavía su siervo no terminaba, ya le vino otra tragedia y otra y otra. Pero él dice que confiaba en Dios. Él que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó. Y entonces, cuando tú tienes esa paz de Dios, tu confianza está en Dios. Tú sí, tal vez estás pasando por la peor crisis, pero tú tienes esa seguridad de que Jesús es el que gobierna tu vida. Y hoy va a amanecer y anochecer, y mañana también, y si Dios permite, terminarás en la noche. Y sabes, ahí va a estar Jesús. Y entonces esa paz que tú y yo no le entendemos, esa paz que sobrepasa entendimiento, esa paz que Jesús da. ¿Cómo tener tanta paz en medio del problema? Por eso Jesús dijo, una vez más, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy, dice. El mundo te va a dar una paz. ¿Sabes? He conocido personas, hermano, que tienen problemas financieros, y un día alguien les da una ayuda. Reciben una ayuda de gobierno, reciben el aguinaldo, reciben un dinero, y se quita la tristeza, porque esa paz es la que da el mundo. Pero se acabó el dinero y vuelve la tristeza. Se acaban los bienes y entonces hay pleito entre familias. Se acaba, hay escasez en el matrimonio y entonces hay problemas en el matrimonio. No me alcanza, no esto, no lo otro, no aquello, no puedo, no hay tantos problemas, porque no hay. Se acabó la paz. Y Pablo dijo: sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, sé tener hambre y sé estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la paz que da el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Muchas veces nuestra alma está vacía. La que el mundo da, te la da en distracciones, hermano.
Tú puedes estar con paz solamente cuando estás en una distracción o en un convivio, o tal vez cuando estás en el trabajo. Hay quien en el trabajo, o cuando estás tal vez ahí en el deporte. Muchos sabes que buscan paz ahí en el gimnasio. Muchos buscan paz ahí en el spinning, no sé cuánta cosa. Muchos. O muchas buscan paz en la ciencia, en el estudio. Muchos buscan paz en el mundo, en lo que ofrece el mundo. Pero Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Dónde está tu paz? ¿En dónde está puesta tu paz? ¿En dónde tienes la paz? Que no te pase, hermano, cuando la paz la tienes cuando tu cartera está llena, la billetera está gorda. Que no sea así. La paz que Dios da, la da en medio del problema, hermano. En medio del problema. ¿Qué más? Estas son señales, hermano. ¿Qué es el camino? Conocemos el camino. Ahora conoces el camino. Vas conociendo a Cristo. Sabes que Jesús es el camino. Este es el camino verdadero, hermano. Este es el camino el cual yo te digo. ¿Qué más? Juan 6:35, hermano. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 35. Dice la Escritura: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús citaba que en una ocasión el pueblo estaba hambriento y descendió pan del cielo. ¿Tú recuerdas ese pasaje en el Éxodo? Cuando saca a su pueblo de Egipto y entonces estaban cautivos y en el desierto, pues, ¿qué de comer hay? No hay. Y entonces piden de comer y les hace llover un maná y comen. Y dice así Moisés: sus padres comieron de este pan del cielo, pero yo les doy otro pan. Dice: yo soy, dice, el pan de vida. En una ocasión hablaba con una persona y le hacía una ilustración y le decía, porque hablaba de alimentarse de la palabra de Dios, y le decía: oye, ¿cómo estás de salud? Y me decía: bien. De hecho, creo que hasta iba al gimnasio, estaba haciendo deporte, algo así. Estoy bien, me siento bien, estoy bien. No, pues si te ves fuerte, te ves sano. Y sí, es que como sano y quité ya dietas y todo eso. Y entonces le dije: y entonces, ¿y tu alma? ¿Tu alma cómo está? ¿De qué la estás alimentando tu alma? No sea que tú tienes un físico espectacular y un alma anémica, un alma que está muriendo de hambre, un alma que está vacía, un alma que no la llenas con nada. Nosotros, tú sabes que nos podemos saciar, tal vez cada uno de nosotros tenga un alimento que nos guste, suculento, y de repente hasta llegamos a casa: oh, me hiciste la comida favorita. ¿Cómo nos gusta cuando de repente llegamos? Bueno, también cuando nos hacen la favorita, pero cuando nos hacen la favorita llegamos a casa: ah, las verdolagas que me encantan, las hiciste, y tú te sacias, tú te llenas, tú te alimentas, tú estás ahí. Pero ¿y tu alma de qué se está alimentando, hermano? ¿De qué estás llenando tu alma? Lo que es por dentro, lo que tienes dentro. ¿De qué? ¿Cuál es tu alimento, hermano? Y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué? Porque te estás llenando ¿de qué? De Él, de su palabra. ¿Sabes qué? Ese alimento que llena, te sacia, te llena, te sacia. Por eso, hermano, y quiero decirte un ejemplo, hermano, para que tú sepas que te estás alimentando. Quiero darte un ejemplo. ¿Qué hay, hermano, cuando tienes un problema, una lucha? ¿Qué hay cuando venga,
mañana, supongamos, espero y no, pero mañana llegue a tu vida un conflicto familiar, esposo y esposa. Mañana llegó el conflicto. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si estás alimentado correctamente, harás conforme a la Escritura. Si no, seguramente es pleito. Si no, seguramente es tragedia y son ofensas. Pero si tienes un conflicto y el alimento que estás recibiendo es el correcto, seguramente si te equivocaste, escucha, ¿sabes qué vas a hacer? Perdóname, hija. Perdóname, mi amada. Perdóname, esposo. Me equivoqué. Entendí mal. Hice mal. Porque ese es el alimento que te sacia, que te llena. Pero si no te estás alimentando correctamente, tú tuviste la culpa. Tú fuiste, tú hiciste eso. Y ahí empieza. Porque no tienes el alimento correcto. Por eso estás vacío. Por eso está así el cristiano. Y dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, o sea, estará saciado, estará lleno, estará en paz. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Aquella mujer samaritana, cuando Jesús le dijo, del agua que te daré no tendrás nunca más sed, y esa dijo, dame de esa agua. No voy a andar sediento, mi alma no va a estar seca o vacía, porque voy a tener el alimento correcto. Eso es lo que dice Jesús. Y esa, hermanos, es otra señal que tú puedes ver ahí en el camino transcurrido que vas, que dices, buena señal. Voy por el camino correcto, porque ese es el camino correcto, hermano. ¿Qué más? Vamos a ver solamente unas más. Y esto es muy peligroso, hermano. Este es un ejemplo que voy a dar, porque esto, hermano, pasa, hermano, a la mayoría de los que están como cristianos. La mayoría. Hay quien ya conoció a Jesús. Escucha. Alguna vez conoció el hermoso evangelio de Jesús, pero decidió, escucha, llevar una vida independiente de Jesús. Y muchas veces dicen, no, hermano, yo soy cristiano de hace mucho tiempo y yo conozco de Cristo y yo sé de Cristo. Hasta muchos son eruditos en la palabra, pero su vida es independiente de Cristo. Un día lo consultan, otro día no. Un día confían, otro no. Un día le buscan, otro no. Un día tienen temor de él, otro no. Esto es de lo más peligroso. Y Jesús lo dijo a sus discípulos, hermano. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 15, hermano. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. ¿Sabes, hermano? Este pasaje parece que se lo dice a personas que no conocen. A veces pensamos que este pasaje, hermano, es tan nombrado, tan citado, que eso no es para ti. Pensamos que este pasaje es para el incrédulo, para el no creyente. ¿Te has apropiado de este pasaje, hermano? ¿O será que se lo dijo a las personas que estaban ahí en la montaña? ¿A quién se lo dijo, hermano? ¿A quién le dijo este pasaje, hermano? Estaba hablando en la misma escena que estamos viendo. ¿Con quién estaba platicando? ¿Con quién estaba esa relación? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿No crees que fue y se lo dijo y se lo gritó a los que van pasando? ¿Sabes a quién lo dijo? A sus discípulos, hermano. ¿Sabes qué les dijo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí, Juan 15:5, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿A quién le está citando este pasaje? A sus discípulos. Hermano, ¿te has apropiado de ese pasaje? Y tú dices, no, hermano, yo siempre estoy con Cristo. No creo, hermano. Porque dice que lleva muchos frutos y el árbol por sus frutos se conoce. Dice la Escritura que Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Imagina yo no he visto las viñas, no he visto alguna vid algún día. No sé cómo salga su florecita, de dónde salga la uva. Pero sí he visto varias frutas que de repente ahí en casa hay un ciruelo y de repente empieza y ves la frutita. Ves la florecita, cómo empieza. Y después de ahí dices, ya salió el fruto. Y de unos ciruelos bonitos. Y entonces Jesús hace esa ilustración y dice, yo soy ese árbol y ustedes son como esa florecita. Pero si tú la quitas de ahí del árbol, no va a dar fruto. Separada esa parte del árbol, no da fruto. Y entonces tú entiendes cuánto has estado pegado a Cristo. Porque hay quien se cree independiente. Yo puedo hacerlo. ¿Sabes? Hay una de las cosas que Jesús hacía, enseñaba en las sinagogas de ellos, en los lugares de reunión. Y es muy lamentable, hermanos, aquel independiente que piensa que puede estar separado de Cristo sin escuchar el mensaje de Cristo. Eso es muy tremendo, hermano. Y entonces dices, a muchos es muy fácil agarrar y decir, hoy me separo, pero ese pasaje no es para mí. Separado de Él, hoy sí puedo estar separado de Él. Y Él dijo que no, hermano, Él dijo que no podemos estar, que no damos fruto. Por eso muchas veces, hermano, yo le digo, acércate, acércate, acércate. He visto muchas personas que se acercan sí y no, y de repente quieren que su vida cambie y no cambia. No hay fruto, porque separados de Él, nada podemos hacer. Queremos ver fruto en nuestra vida separados de Cristo. Queremos ver una vida en paz separados de Cristo. Queremos ver milagros separados de Cristo. Ya conocemos de Cristo, ya supimos de Cristo, pero yo puedo vivir sin Cristo. Yo puedo estar todos los domingos o algunos solamente con Cristo porque a mí me parece que eso es lo correcto. Porque a mí me parece que el predicador exagera. Porque quiero que vaya a su iglesia. No, hermano, no quiero que vengas aquí. Quiero que vayas a Cristo. Si fuera de llenar un lugar, hay campañas y métodos que se hacen. Y te aseguro, hermano, que se llena el lugar. Pero si les hablas de Cristo, se vacía el lugar. Si les hablas de Cristo, no hay quien se acerque a Cristo. Pero si quieres que se llene, hermano, es tan fácil llenar un lugar. Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Cómo estás con Cristo? Vamos a terminar viendo un par de textos más. Hay ocasiones, hace un rato me comentaban, salió una hermanita de la dominical y me dijo, como no estaban, trajeron a los niños al baño, me dijo la hermanita, oye, ¿puedes checar? Porque los dos trajimos, estábamos encargados allá a los niños al baño y se quedaron los niños allá. Entonces yo llegué y los vi, estaban los niños ahí alrededor y de repente agarro y les empiezo a hablar y les dije, pequeñitos, soy su nuevo maestro, y se quedaron así. Y les voy a dar una enseñanza y todos voltearon a ver, ¿y este quién es? Y les voy a hablar de lo bueno y de lo malo. ¿Quién sabe qué es malo? Y empezaron a decir, esto y esto. Empezaron a decir los niños, a ver,
¿Qué es malo? Mentir. ¿Qué es malo? Robar. ¿Qué es malo? Decir groserías. Y entonces estaban ahí los niños. ¿Y qué es bueno? Obedecer. ¿Quién obedece? Yo obedezco a sus padres, pero hay obediencias que parecen buenas, pero no son correctas, porque hay quien te puede decir haz esto, y porque te dice tu papá que pegues, tú no vas a ir a pegar. Tienes que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Y dicen, sí, todos los niños, hermano, hay atentos, y luego, sí, ya sé qué es bueno y qué es malo. ¿Y cómo sabes tú qué es bueno y qué es malo, hermano? ¿Cómo es que tú sabes qué es bueno y qué es malo? Fíjate lo que dice Juan 8:12. Estos niños hablaban en su, no incredulidad ni ignorancia, en su madurez, en su conocimiento, decían, saben que es bueno. Había un niño que dijo, hermano, decir groserías es malo. Está bien, es correcto. Tú le dices a los hermanos, dices groserías, se me salen. Es que se me salen, hermano. Y el niño dijo que era malo, hermano. Jesús dijo en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes? Esos pequeñitos dijeron, decir groserías es malo, no le agrada a Dios. Y le hablas a las personas y dicen, todas se me salen, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Cuál es la luz que tienes? Jesús dijo, soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Cuando alguien dice que todavía se le salen, es que anda en tinieblas, es que no sigue a Jesús, es que no está en el camino. Es una verdad. Esos pequeñitos, ¿sabes qué? Hablaron verdades. Y tú les puedes hablar hoy al culto, a las personas maduras, y se engañan, andan en tinieblas. ¿Por qué? Porque no siguen a Jesús, no tienen la luz de la vida. Ellos aprendieron, en un minuto, 2 minutos se les compartió. ¿Y sabes qué hicieron? Definieron que era bueno. Ayudo a mi mamá, yo lavo los trastes, decía una niña. Yo recojo mi ropa, bueno, correcto. Yo hago esto, dije, es correcto. El que sigue a Jesús no anda en tinieblas, hermano. Dios quiera, yo vi un grupo de niños, hermano, que sean tus hijos que están siendo educados, que sean tus nietos que están siendo educados, que sean ellos los que están siendo y que tienen la luz de Cristo. Vamos a terminar con 2 textos más. Juan 11:25, hermanos. Juan capítulo 11, verso 25. Solo 2 textos más traigo aquí. Hay quien parece, hermanos, que todo está perdido. Hay quien, incluso cristianos, que hablan y piensan, ya no se puede. Todo está perdido, ya no puedo. Hay quien parece, hermanos, que viven, pero están muertos. El Señor en una ocasión le habló a un profeta llamado Ezequiel y le dijo que profetizara a unos huesos secos. Y dice que eran secos en gran manera. Le dijo, ¿qué ves? Le dijo a Ezequiel. Secos, huesos secos. Y Ezequiel le preguntó al Señor, ¿vivirán estos huesos? Y entonces le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel dice, tú lo sabes, Señor. La Biblia habla de ese Ezequiel 37 que el Señor empezó a poner tendones,
nervios, carne, y sopló aliento de vida. Y el Señor le dijo: este es mi pueblo, estos huesos secos son mi pueblo. Y Jesús dijo en Juan 11:25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, y quiero que subrayes esto, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Esto apropialo, hermano. El que cree en mí, aunque hoy haya aceptado que se le salen las groserías, tendrá vida eterna si cree en Él. El que cree en mí, que de repente hoy pudo haber dicho: sí, yo es el que hay veces voy, hay veces no, cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, que hoy tuvo problemas, que tiene aflicciones, vivirá. El que cree en mí dice: yo puedo hacer esos cambios. El que cree en mí, aunque esté separado, yo puedo ir por él. Aunque se haya alejado tan lejos, dice la Escritura, que aunque se hayan dispersado, de allá los traerá el Señor. El que cree en mí, no importa hasta dónde te hayas ido, hermano. No importa cuán lejos te hayas ido. No importa que hayas tenido la vida más deplorable, más miserable, más triste, más ofensiva. Cristo te puede dar vida, aunque estemos muertos. Y hay veces hay iglesias muertas, hermano. Dicen que viven, pero están muertos. Personas que dicen que son cristianos, pero están muertos. Y Jesús dijo: aunque esté, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. ¿Has visto iglesias muertas? Personas, cristianos muertos. Este es el camino. Este es Jesús. Aunque esté muerto, vivirá. Estas son señales, hermano. Ese es el camino. Este es Jesús. Estas son señales que tú debes de tener, estar atento. Esto lo tengo, esto lo estoy haciendo, entonces voy en el camino correcto, porque el camino es Jesús. Y voy a terminar con este pasaje, hermano. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabías que hay muchas personas que no saben que son salvas? ¿Sabías que hay muchas personas que, aunque son cristianas y han asistido a la iglesia, todavía no saben cómo tienen su salvación? Ellos piensan que porque se bautizaron son salvos. Ellos piensan que porque ya no adulteran son salvos. Ellos piensan porque ya no mienten son salvos. Porque ya no dijeron groserías son salvos. Porque sirven son salvos. Porque asisten todos los domingos y todos los días y días de oración y oran mucho son salvos. Ellos piensan que así es. Ellos dicen: por eso ya soy con Cristo y Cristo está conmigo, y ya si hoy muero me voy con Él. Y ellos piensan eso. Y Jesús dijo que solo a través de Jesús. ¿Cómo? Juan 10:11, hermanos. Hay quien piensa eso, hermano. Es que ya llevo años de cristiano. Es que ya leí la Biblia 3 veces, de ida y vuelta, hermano. Y oro todos los días. Y he visto tantos milagros. Y he orado y han sanado. Y hasta he expulsado demonios. Y todo aquello. Pero no saben que su salvación no es por eso. En el Evangelio de Mateo, cuando terminó el Sermón del Monte, poco antes de terminar, el Señor Jesús le dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú y yo, hermano, no merecíamos nada.
porque éramos de lo más terribles y pecadores. Pero un día el buen pastor decidió entregarse a sí mismo. Un día Cristo sabía que tú y yo, hermano, no podíamos pagar una sola mentira, una sola grosería. Y nos habíamos separado tanto de Él, con enojos, con iras, con idolatrías, con fornicaciones, con adulterios, con mentiras. Tan separados que un día el Señor Jesús realizó el acto más hermoso para la humanidad: dar su vida por las ovejas. ¿Sabes qué hizo Jesús? No le importó cuánto le haya rechazado, no le importó cuánto tú y yo nos hayamos separado de Él. Él dijo: Él no va a poder saldar esa deuda. Su deuda es grande, sus pecados son enormes. Si tú sumaras todas tus rebeliones a Dios, todas tus mentiras, todas tus fornicaciones, toda tu idolatría, toda tu hechicería, todos tus robos, todas tus violencias, tus lujurias, y las sumas y las sumas y las sumas, y todo eso es una deuda, ¿cómo la vas a pagar? Aún Jesús dijo, o más bien la Escritura, por Jesús dictada, en el libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y es una deuda. Y aún eso, todo eso, ¿cómo vas a pagar esa deuda? ¿Cómo vas a pagar tu tibieza? ¿Cómo vas a pagar tus ofensas, tus mentiras, tus robos, tus adulterios, tu lujuria? ¿Cómo la vas a pagar? Y Jesús dijo: no la puedes pagar, pero yo la voy a pagar. Tú no la puedes pagar. No te alcanzaría la vida para pagarla, pero yo la voy a pagar. Y entonces Jesús decide subir a la cruz y dar su vida, toda su sangre, gota por gota, por ti, por mí, por toda esa ofensa que tú y yo habíamos hecho. Pero solo pide una cosa: creer en Él. Él ya murió por todos. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos creen. Y cuando tú crees, cuando tú te apropias de ese sacrificio, querido hermano, tú vendrás a gozarte y alabar a Dios y exaltar a Dios y glorificar a Dios. Solo así. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tu deuda, hermano, en esa cruz está cancelada. Tienes que apropiarte de ese sacrificio. Ese es el camino, hermano. Jesús es el camino. No hay otro camino. Él vino y dio su vida por nosotros, para que tú y yo creamos, para que tú y yo le exaltemos. Por eso cuando le cita este pasaje a Nicodemo, Jesús le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, ¿qué es de tal? No te imaginas cuánto debía cada uno. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que alza sus ojos y pone su mirada en esa cruz, ahí Jesús pagó cada uno de los pecados, cada uno. No hay uno que no haya sido pagado en esa cruz. Él es el buen pastor, y ese es el camino a la morada eterna. El camino es Jesús, no hay otro, y ya lo vimos. Podrás tomar cualquier alternativa, podrás hacerlo a tu manera, pero el único camino es Jesús, no hay más. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Cuál camino llevas? ¿Cuál es el camino que estás transitando? ¿Hacia dónde estás yendo? ¿Hacia dónde te está llevando tu cristianismo? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos estás dando?
Años de cristiano y no hay frutos. Años de cristiano y aún no puedes solucionar tu problema con tu esposo, con tu esposa. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿De qué te estás alimentando? Años de cristiano y todavía no puedes perdonar. Años de cristiano y estás amargado. Entonces, ¿qué camino estás tomando? Años de cristiano y no conocen a Jesús. Él es el camino. Vamos a cerrar los ojos y vamos a terminar, hermanos. Yo te pido el día de hoy, querido hermano, así como hoy vimos a Jesús, hermano, así como hoy, queridos hermanos, hoy pudimos saber que Él es el único camino. Tú sabes, las señales ahí están, hermano. La Escritura nos deja todas las señales para que tú y yo vayamos al cielo. No pienses que separado de Cristo tú vas a lograr muchas cosas. No pienses que tú eres independiente de Cristo. Independiente de Cristo tú lo puedes hacer a tu manera. No, es que yo lo voy a hacer como me dijo mi pastor, o lo voy a hacer como me dijo tal. No, tienes que hacerlo como te lo dijo Cristo. No, es que yo puedo solo, es que yo hago esto solo. No, como lo dijo Cristo. No es que yo me puedo alimentar, sí, pero ¿qué alimento estás tomando? Jesús es el pan de vida. Te estás alimentando, te estás saciando de Jesús. Por eso, querido hermano, querido amigo, el día de hoy yo te invito a que reflexiones. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún le escribe ahí a los Filipenses: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y todo era el centro Cristo. Si Cristo está en el centro de tu vida, en el centro de tu casa, ahí vive en tu casa. Ese es el camino. Si Cristo es el que guía tu vida, tus finanzas, tu matrimonio, tu relación con tus padres, con tus hijos, ese es el camino. Tu relación con tus vecinos, ese es el camino. Por eso, querido hermano, hoy yo te invito a que medites. Hoy por eso quería hablar de Jesús, de la persona de Jesús. Porque dijo que no importa cuán lejos te hayas ido, no importa cuánto te hayas apartado de Él, no importa, dice. Tal vez estés vacío o vacía. La vida que llevas tal vez es de tristeza y es de dolor. Tal vez dentro de ti hay un grito desesperado en tu alma que dice: necesito ayuda. Porque vas por un camino errado, un camino equivocado. Porque no te alimentas. Porque no estás pegado al árbol. Porque estás separado de Él. Un día Jesús no le importó, hermano, su condición divina. ¿Y sabes qué hizo? Se despojó para redimirte y para redimirme. Se despojó de todo su poder. Y Él vino de una manera humana para enseñarnos el camino correcto, para enseñarnos el estilo de vida. ¿Quieres saber cómo va a funcionar tu matrimonio?
Solo Jesús te lo va a decir. ¿Quieres saber cómo va a funcionar la educación de tus hijos? Solo Jesús. ¿Quieres saber cómo tus finanzas no son el centro de tu vida? Jesús. ¿Quieres saber cómo es que estás tan vacío, tan vacía? ¿Cómo es que ya no puedes? Solo Jesús te puede llenar. Él, haciendo el sacrificio más hermoso por ti y por mí, se entregó. Yo quiero que el día de hoy exaltemos a Jesús, que tú medites en Jesús, no a tu manera, a la manera de Cristo, que te rindas en Jesús. Mientras exaltamos y alabamos a Dios, medita en tu vida, medita si estás en el camino, medita y alabemos a Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo él puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, siendo él puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo le exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Este es el camino, no hay otro. Se llama Jesús. Él dio su vida por las ovejas. Él nos dejó el camino correcto. ¿Qué camino estás llevando? ¿Hacia dónde te está llevando el camino en el cual estás transitando? ¿Tienes paz? ¿A dónde va tu vida? ¿Qué sentido está llevando tu vida?
estás caminando con Cristo? ¿O estás perdido o estás perdida? ¿No tienes paz? ¿No tienes discernimiento entre lo bueno y lo malo? ¿Te sientes vacío? Jesús es el camino. No hay otro. Tienes que ir a Cristo, a Jesús. Querido Dios, te damos muchas gracias por tu presencia, muchas gracias por tus palabras, por tus consejos. Muchas gracias, Señor. Ahora, Señor, te pedimos y te rogamos que tu palabra la pongamos por obra, que meditemos en tus dichos, Señor. Y, Señor, que nuestra vida dé fruto, Señor. Te pido por mis hermanos que están aquí, Señor, por los que has traído, Señor. Te pido por las personas, Señor. No tomes en cuenta su maldad, Señor. No tomes en cuenta su aflicción, su tristeza. Mas el día de hoy, Señor, háblale a su corazón, a cada uno de los presentes, Señor. Cámbialos, transfórmalos, Señor. Te rogamos ayuda, te rogamos bendición. Mas, Padre, hoy queremos dejar en tus manos nuestras vidas, Señor. Y al que esté enfermo, sánale, Señor. Quítale ese dolor. Restáurale, Señor. Restaura no solamente cuerpos físicos, sino almas, para tu gloria, Señor. Para que de hoy en adelante te exalten, te glorifiquen, se rindan a ti. Te damos gracias, Señor. Y agradecemos, Señor, tu dirección. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén, Señor.